agradezco profundamente a mi amigo Miguel Villagómez y a todo el comité organizador de este 17º curso internacional de avances en gastroenterología y endoscopia digestiva por esta oportunidad que me brindan de compartir con ustedes en este maravilloso evento que están ustedes realizando. El tema a tratar ahora es la endoscopía al tercer espacio y agradezco la fina presentación que me acaban de hacer. El principio del tercer espacio es fundamental y es la posibilidad que tenemos ahora de crear un túnel por debajo de la mucosa para poder realizar diferentes procedimientos que anteriormente requerían cirugía y que ahora podemos resolver por vía endoscópica. Pero este es el principio, la creación de un túnel submucoso que nos va a permitir realizar procedimientos como el POEM, como resecciones de tumores submucosos y algunos otros procedimientos que veremos ahora. Y ya en el 2010 el doctor Inoue nos sorprendió a todos con su técnica del POEM para resolver la calasia, cuyos principios era la formación de la creación de una ventana, inyectando solución salina por debajo de la mucosa y abriendo una ventana en sentido longitudinal para empezar a disecar o a crear ese túnel en el tercer espacio. Que vean, el túnel se hacía longitudinalmente hasta 2 centímetros por debajo de la unión esófago-gástrica, y ahora tenemos en esta diapositiva, en esta imagen, hacia la izquierda la mucosa y hacia la derecha tenemos la capa muscular, y ahora es muy sencillo poder hacer el corte que estamos realizando aquí, la miotomía, que inicialmente se hace de solo la capa circular, y ya en la porción distal, cerca ya en la unión esófago-gástrica, se hace de espesor completo, incluyendo la capa longitudinal, y eso estamos permitiendo de esta manera o logrando de esta manera romper las fibras musculares, las fibras que están provocando la dificultad para el vaciamiento del esófago. Y por último, la posibilidad de cerrar esa ventana luego de haber revisado minuciosamente la hemostasia y la ausencia de complicaciones, y cerrar esa ventana con clips para resolver un procedimiento que el paciente al día siguiente es capaz de estar tomando líquidos y de ser egresado, y en una semana más revisar con una serie esófago-gastrodenal la permeabilidad, la falta de fugas, y el paciente está felizmente en casa resuelto su problema por vía endoscópica. La posibilidad que nos ofrece el POEM es una gran ventaja comparada con la técnica quirúrgica de la miotomía quirúrgica, ya que en la miotomía quirúrgica el abordaje único que tenemos es por vía anterior, por la pared anterior, pero por vía endoscópica podemos hacer un abordaje posterior, lateral izquierdo, lateral derecho. Tenemos toda la circunferencia para poder o para lograr esta miotomía y se logra por vía endoscópica también una miotomía más extensa que lo que se puede lograr por vía quirúrgica, y los resultados pues han sido bastante satisfactorios. Está ya demostrado que la curva de aprendizaje para poder ya ser confiable en el desarrollo o en la realización de procedimientos de POEM son alrededor de 30 a 40 procedimientos para tener ya experiencia suficiente y poder lograr los resultados comparados con los mejores centros a nivel mundial. Pero esto lo podemos lograr en cualquier centro de endoscopía, en cualquier unidad de endoscopía, siempre y cuando, como dijo bien la doctora, tener un entrenamiento arduo, tener una capacidad para poderse entrenar primeramente en disección endoscópica de la submucosa, y una vez que uno ya es hábil y diestro en la disección endoscópica de la submucosa, entonces ahora sí poder avanzar hacia la realización del POEM. Otra de las técnicas que logramos por endoscopía al tercer espacio es el G-POEM o el POEM gástrico para la solución de la gastroparesia, donde es el mismo principio, hacer una ventana creando primero una burbuja o una elevación con solución fisiológica, abrir una ventana y poder ir disecando por el espacio submucoso hasta tener delante nuestro propiamente el músculo del píloro, poderlo seccionar en sentido transversal o en sentido contrario a las fibras, poderlo cortar completamente. Al final, nuevamente, revisar la hemostasia y cerrar nuestra ventana con hemoclips. Y aquí vamos creando el túnel submucoso hasta tener la muscular
seccionar la muscular y finalmente resolver el problema de la gastroparesia. En múltiples estudios se ha demostrado una mejoría importante, prácticamente inmediata al día siguiente, de los síntomas más importantes de los pacientes que tienen gastroparesia, como son náuseas, vómitos, dolor abdominal, la sensación de llenura postprandial, la sensación de saciedad, etcétera. Todos estos síntomas se resuelven prácticamente de manera inmediata en estos pacientes. Y diferentes estudios y autores han demostrado también que la resolución o el éxito clínico de los pacientes es arriba de un 75 hasta 85, cerca del 90% de los pacientes con resolución y seguimiento a 6 meses, 5 meses, hasta un año, y los eventos adversos que inicialmente eran relativamente importantes, prácticamente en la actualidad se han reducido a cero los eventos adversos en este tipo de procedimientos cuando se tiene obviamente una formación muy fuerte y se siguen todos los lineamientos que deben seguirse para este tipo de procedimientos vía endoscópica. El doctor Michel también nos demostró en un grupo de 33 pacientes con una edad promedio de 52 años, 11 de ellos eran masculinos, el 33%, y la etiología era diabetes, en un 36.4%, postquirúrgica en casi un 40%, idiopática en un 3%, y a estos pacientes previamente se les había dado, a 5 de ellos se había tratado con medicamentos, a 4 de ellos con toxina botulínica y a 2 de ellos, perdón, con un estimulador gástrico. Y el abordaje fue anterior en los pacientes o posterior en el 94% de los pacientes, y la longitud en centímetros del túnel fue alrededor de 3.34 centímetros y el tiempo promedio para realizar los procedimientos fue de alrededor de 77 minutos en cada procedimiento. Se cerraron los procedimientos con este tipo de procedimientos con clips o con la sutura endoscópica y las complicaciones fueron mínimas. Uno de ellos fue sangrado, que se resolvió médicamente, y el otro la formación de una úlcera, que también se resolvió médicamente. Otro de los procedimientos que podemos resolver por vía endoscópica a través de la endoscopía del tercer espacio es la resolución del divertículo de Zenker por vía endoscópica también, y con resultados también bastante importantes y bastante satisfactorios. Aquí vemos un paciente con un divertículo muy grande en el tercio superior, en el cuello, perdón, y vemos aquí cómo está la luz del esófago y la luz del divertículo a la izquierda, y se empieza nuevamente creando una ventana primero, inyectando solución en el espacio submucoso, abrir un túnel hasta tener la misma imagen que teníamos acá por vía endoscópica. Ahora por dentro tenemos la luz del divertículo y la luz del esófago. Se seccionan las fibras en sentido transversal hasta lograr la resolución completa o la desaparición completa del músculo que está creando este divertículo. Finalmente cerramos y está resuelto el procedimiento, y ahora tenemos un esófago o un tránsito esofágico normal en estos pacientes. Y vemos aquí en estas imágenes, ahora un video, este es el divertículo, la luz del divertículo, la luz del esófago aquí a la derecha, y vemos lo que estoy platicando ahorita. Entonces se empieza a crear a levantar una burbuja o crear un espacio debajo de la mucosa para incidir y abrir una ventana de esta manera en sentido longitudinal y empezar así la disección del espacio submucoso, teniendo sumo cuidado del control de los vasos sanguíneos y obviamente de no estar lesionando estructuras alrededor. Vean aquí cómo estamos abriendo el espacio submucoso, creando esa oportunidad a través de la creación del tercer espacio, y nuevamente tenemos la misma imagen. A su izquierda el divertículo, a la derecha la luz del esófago y el septum o el músculo que está generando el problema o la división. Y aquí estamos haciendo la miotomía completa de este músculo, completamente estar seccionando las fibras musculares para lograr la resolución completa de este paciente. Y finalmente tenemos aquí la ventana, se cierra con hemoclips hasta asegurarnos que tengamos una
un cierre completo de esta lesión. Y también tenemos la otra de las opciones o las posibilidades es la resección de tumores subepiteliales que están cerca de la luz del sistema digestivo, ya sea en el esófago, en el estómago, en el duodeno, en el colon, y podemos el mismo principio abrir una ventana, crear un túnel hasta llegar y encontrarnos con la tumoración y resecarla. En este caso en particular que estamos viendo aquí en este dibujo, por debajo de la unión esófago-gástrica, por vía quirúrgica es muy difícil resolverlo y requiere hacer una resección del tercio distal del esófago, un ascenso gástrico para poder resolver esto, que actualmente lo podemos resolver por vía endoscópica y en esta oportunidad, en este trabajo, presentaron sus casuísticas de la edad promedio 49 años, las lesiones medían alrededor de 2.6 centímetros, la localización estaban en la mayoría de ellos en el tercio medio del esófago, y algunos en el tercio distal del esófago, algunos en el estómago, etcétera, y las características histopatológicas o los diagnósticos histopatológicos en la mayoría fueron leiomiomas, pero hay schwannomas y otro tipo de tumores, y se logra la resección en bloque completa de las lesiones submucosas arriba de un 90%, lo cual es verdaderamente satisfactorio. Y cuando comparamos la endoscopía recreando túnel submucoso contra la resección de espesor completo de las lesiones cuando abarcan la totalidad de las capas de la capa muscular o incluso la capa serosa, podemos ver que las ventajas de hacer la resección completa de la pared del estómago tiene algunas ventajas. Y comparando, cuando hacemos el Stern o la tunelización, vemos aquí en este caso, en la edad promedio de los pacientes fue prácticamente la misma, la localización de los tumores fue en el fondo gástrico en porcentaje importante, en el cuerpo, en el antro, en el cardiac, y el tamaño de los tumores es prácticamente los mismos, y los tiempos quirúrgicos un poco más con la creación de la tunelización, por razones obvias que hay que crear el túnel hasta llegar hasta la lesión, pero las complicaciones, vean cómo en la tunelización son mínimas o son menores que en el caso de hacer una resección de espesor completo, y se logra la resección completa o en bloque con la tunelización prácticamente en el 95% de los casos. Y finalmente quiero presentarles también este caso. Fue un paciente que yo atendí, una lesión submucosa que estaba muy cerca de la unión esofagogástrica. Iniciamos en sentido anterior, justo a nivel de la unión esofagogástrica, abriendo la ventana para poder iniciar la creación del túnel. Aquí estamos ya abriendo el espacio submucoso, haciendo la tunelización hasta encontrarnos con el tumor, que vean como era de bordes lisos de color blanquecino. Nos ayudamos en este caso con una asa de polipectomía para lograr hacer la resección completa, ya que no podíamos avanzar más allá. Y aquí hay algún detalle muy importante que quiero comentarles o que quiero que veamos todos. Vean, aquí estamos haciendo la resección del tumor y tenemos ahorita, vamos a verlo aquí enseguida, una incidente que no llamo yo complicación. Ven aquí todos ustedes, es una perforación de la capa serosa, pero esto es parte del procedimiento. Recuerden que ahora estamos haciendo procedimientos terapéuticos, yendo allá más allá que solo hacer diagnósticos, estamos tratando de resolverlo, y parte de estos se pueden presentarse este tipo de incidentes. No llamo complicaciones porque son parte del procedimiento que se pudo resolver colocando aquí un hemoclip por dentro de la misma tunelización, del mismo túnel, hasta que finalmente logramos ya cerrar la ventana mucosa y resolver este paciente al día. Aquí estamos colocando el clip dentro del túnel y finalmente cerramos la capa, la ventana para poder resolver esta lesión. Y algunas de las ventajas de la tunelización es que menos días de hospitalización, se puede tener el espécimen completo para enviar a patología. Esto no evita una cirugía en caso de que no se pueda lograr la resección completa.
los costos son más bajos ya, porque requiere menos días de hospitalización, y algunas de las desventajas que teníamos hasta hace un tiempo era el seguimiento a corto plazo, porque era una técnica nueva, pero cada vez estamos logrando tenemos seguimientos a más largo plazo y tenemos prácticamente las mismas ventajas que con la cirugía. ¿Cuál es el futuro para la tunelización? Bueno, en el futuro podemos realizar toracoscopías, entrar al retroperitoneo, que como es algo que ya hacemos al drenaje de las pseudoquistes de páncreas, pero entrar al retroperitoneo y poder resecar algunas lesiones, hacer peritoneoscopía y poder resecar tumores que no estén relativamente cerca del tubo digestivo y poder hacer eventualmente cortar o resecar lesiones que no están cerca o dentro del sistema digestivo, como lo vemos en esta imagen. Entonces, ¿cuáles son los pasos para poder lograr este tipo de procedimientos? Tener un fuerte entrenamiento en disección endoscópica de la submucosa, empezar con entrenamiento en POEM, tener obviamente una supervisión cuando estemos haciendo los primeros pasos, los primeros casos, y poder tener el arreglo de la sala completa, contar con todo el equipamiento necesario para poderlo llevar a cabo. Y aquí estamos entrenándome en Japón, tengo la oportunidad de estar allá, tener un entrenamiento muy cercano con nuestro amigo el doctor Michel Calais, conocido por la mayoría de ustedes, entrenamiento primero en disección y después en POEM. Después ya pudimos tener la oportunidad de poder hacer procedimientos solos, incluso participar, igual que la doctora que me precedió, en un curso muy interesante que tenemos aquí en Reynosa, un curso internacional en técnicas de disección endoscópica submucosa y tercer espacio, conformar un equipo fuerte, un equipo bien capacitado, con un buen anestesiólogo, con asistentes debidamente entrenadas y capacitadas, tener todo el equipamiento necesario, no solamente para llevar a cabo los procedimientos, sino para resolver todas las posibles complicaciones que podamos tener. Y aquí hemos tenido la oportunidad, aquí estamos en New Jersey, junto con el doctor Batista, resolviendo un caso de un G-POEM en nuestros pacientes y tener la oportunidad ahora de estar dispersando estos conocimientos en toda Latinoamérica, y agradezco mucho su atención y voy a estar atento para la serie de preguntas y respuestas.